están, estimados amigos de este canal de YouTube? Este pasado domingo, 23 de mayo, se ha producido el debate técnico esperado entre los dos partidos que están disputando la segunda vuelta electoral para llegar a la presidencia de la República y vicepresidencia. Este video es para hacer mis comentarios sobre el contenido, el resultado de este debate técnico, que es la antesala, como sabemos, del debate que se hará dentro de algunos días con respecto a los dos candidatos a la presidencia de la República. En primer lugar, quiero expresarles cuáles son los criterios con los cuales voy a hacer algunos comentarios. Creo que en un debate hay tres factores, y he participado en varios debates de esta naturaleza. Creo que hay tres factores que son muy explicativos de cómo ha marchado el debate. En primer lugar, los contenidos. Obviamente, que las personas que participan en los debates pues tengan solvencia sobre los temas que se plantean previamente en la convocatoria, que sepan de qué están hablando y que sobre todo demuestren en esos pocos minutos, porque tienen muy poco tiempo, ¿no?, que ese conocimiento pues además se puede traducir en ideas muy concretas que lleguen a la gente de una manera fácil. Entonces, primero es, saben de qué están hablando, si conocen el tema. Lo segundo es la forma en que se expresa, ¿no? Tiene que ver mucho la actitud, tiene que ver mucho los no verbales, es decir, los gestos, los movimientos que realizan, las miradas que hacen cuando la cámara los poncha, cuando está el otro candidato o candidata hablando. Todo eso tiene mucho que ver, hasta la forma en que se visten y los colores que llevan son muy importantes, porque lo que está en juego no solamente es lo que escuchas, sino también lo que ves. Entonces, el contenido, la forma en que se presentan los contenidos. Y un tercer elemento no menos importante y al que muchos de los que miran debates le ponen atención es a la capacidad de tener reflejos rápidos para responder a inquietudes, a ataques o pullas que haga el, digamos, otro participante en el debate. Entonces, eso es lo que voy a tratar de evaluar y compartir con ustedes mis apreciaciones, y ustedes tendrán las de ustedes. Y creo que eso es lo democrático, y para eso sirven también estos videos, para ir generando ideas con respecto a lo que vamos viendo, escuchando y leyendo. Como ustedes saben, el formato del debate estuvo expresado, dividido en 6 temas, y quiero decirles sobre el formato que me parece que es un formato cualitativamente superior a otros que hemos tenido en contiendas electorales anteriores. El jurado me parece que está aprendiendo cada vez con mayor experiencia este tipo de eventos, y entonces, viendo experiencias de otros países y recurriendo a asesores, pues el formato me ha parecido un formato bastante dinámico, democrático, equitativo, de manera que estaba para quien pudiera sacar mejor provecho de ese debate. El tema número 1 se refirió a la reforma del Estado, ¿no? Allí participaron por Perú Libre la señora Dina Boluarte, que además es candidata a la vicepresidencia, y por Fuerza Popular la señora Patricia Juárez, que también está en la plancha presidencial de ese partido. Y yo diría que en este primer grupo, o en este primer tema, ganó por puntos el partido Perú Libre. Fíjense que no ganó porque la señora Boluarte haya hecho planteamientos muy importantes sobre la reforma del Estado. En realidad se dedicó a hablar mucho de temas políticos y de ataques a la señora Juárez, pero en el no verbal y en el objetivo de su estrategia, que era atacar políticamente a la señora Juárez, ¿no?, representante de Fuerza Popular, creo que logró su objetivo. Y con la actitud que tuvo, digamos, la manera como enfrentó su estrategia, a pesar de no hacer ningún planteamiento novedoso, porque lo que dijo es básicamente que hay que cambiar la Constitución, eso ya lo sabemos, es la propuesta que tiene Perú Libre, y además dijo que había que, digamos, sacar a las empresas transnacionales, eso también ya lo sabemos, pero con respecto al Estado, sus instituciones, la institucionalidad, la democracia, no dijo nada.
Entonces, de eso debió, desde mi punto de vista, sacar, digamos, provecho a la señora Juárez. Si hubiera tenido ahí dos elementos muy fuertes a favor de ella, o a favor de Fuerza Popular, en el sentido de demostrar en pocos segundos, en pocos minutos, ahí viene la reacción, que cambiar la Constitución o que entrar en una guerra con las empresas transnacionales por factores ideológicos no es un aspecto que pueda, o no son aspectos que puedan considerarse que van a solucionar los problemas que tenemos con un Estado ineficiente, burocrático, poco transparente e inoportuno en sus decisiones públicas más importantes. Entonces yo creo que aunque la señora Juárez habló bien, no leyó, y se dedicó a hacer algunos planteamientos, por ejemplo, el convertir al Estado en un Estado digital, el apoyo a los gobiernos subnacionales, o sea, sí hizo planteamientos, pero en el imaginario, en el televidente, en el que está escuchando, queda esa actitud, digamos, mucho más firme en el ataque político y lamentablemente, a pesar de que no hizo ningún planteamiento, creo que en ese primer round la impresión que dejó fue que había ganado por puntos ese primer round. Tiene el segundo tema. El segundo tema se refería a la recuperación económica y a la reducción de la pobreza. Bueno, aquí yo no creo que ni los propios partidarios de Perú Libre podrán decir que el señor Pari tuvo un buen desempeño. Por Fuerza Popular se presentó Luis Carranza, exministro de Economía, expresidente de la CAF, además una persona que no solo conoce muy bien economía, sino que además tiene la virtud de haber aprendido cómo la economía, la ciencia económica, se articula en la política económica con la política en general. O sea que Carranza ya no es solamente un economista, sino es un hombre que habla de economía en un contexto político y tuvo la virtud de hacer una explicación en los tiempos fijados con mucha solvencia, con gran conocimiento, pero también con gran pedagogía. Explicó con mucho detalle lo que quería hacer, lo que quiere hacer Fuerza Popular, demostrando que no solamente conocía su tema, sino que además lo tenía muy bien ubicado en términos de medida, cómo se va a hacer, de dónde se va a financiar y en cuánto tiempo para lograr tal meta. Es decir, fue aplastante. Este sí creo que fue un tema de un round knockout, ¿no? Básicamente. El señor Pari, con el mayor respeto que me merecen todas las personas, pues realmente, aunque es economista, parece leído en su currículum, no mostró gran conocimiento de la ciencia económica, se dedicó a discutir un tema además muy debatible, ¿no? Que es un poco la idea de que el 70% de la informalidad se debe al modelo económico de las últimas 3 décadas. La informalidad es un proceso estructural que viene de antiguo, ¿no? Y que tiene que ver con otros temas y en todo caso, buena parte del crecimiento económico ha sido aprovechado y muy bien aprovechado también por los emprendedores. Pero el discurso de Pari fue un discurso político, gaseoso y al mismo tiempo sin ninguna propuesta. Habló generalidades de un crédito, pero no supo ni siquiera frasear bien lo que seguramente le dijeron que diga. Además, el señor Pari entiendo que fue incorporado unos días antes del debate, lo que demuestra una gran improvisación en el tema económico de parte de Perú Libre, y eso no es un tema reciente. Tampoco hay propuestas económicas técnicamente consistentes y con el cómo, cuándo y de dónde se financiará, ni en el plan original que está en el Jurado Nacional de Elecciones con la foto del señor Cerrón, ni en el plan documento de 13 páginas que el señor Castillo presentó hace unos días. Es decir, el tema económico es una tremenda falencia, es una tremenda debilidad. Prácticamente solo dicen que hay que cambiar la Constitución y expulsar a las empresas extranjeras y que el Estado tome todos los recursos naturales. En eso consiste su plan económico. Y eso realmente es tremendamente preocupante. Desconoce elementos básicos de la economía mundial y de la economía peruana. Y lo más importante, como lo dijo Carranza, esto solo va a significar, si se aplicara, más desempleo, y además lo hizo muy pedagógicamente, poniendo las cifras del modelo venezolano, comparándolas con la situación actual que tenemos los peruanos, y señalando que si se aplicara un modelo a la venezolana en Perú, como es lo que quiere hacer Perú Libre, por lo menos en los discursos, porque en el plan no está con esos detalles, pues lo que produciría es que el salario que tendría el trabajador peruano no alcanzaría para nada, ¿no?
y medido en dólares, y además, digamos, no podría ni siquiera comprar la cantidad de pollo o la cantidad de pan, eso fue muy pedagógico de Carranza, que están consumiendo ahora. En otras palabras, en lugar de avanzar, retrocederíamos. Como digo, en este segundo bloque, Fuerza Popular con Luis Carranza metió una goleada. Y creo que no hay forma de decir lo contrario. Los hechos son muy evidentes y pues yo creo que el propio señor Pagui tendría que felicitarlo al señor Carranza, ¿no? Pero el problema es lo que estoy diciendo. Aquí esto no es un juego de quién ganó porque nos gustó o no nos gustó. Está en discusión lo que va a pasar de nuestro país, el Perú, en los próximos 5 años. Están discutiendo para ser gobierno, para ser presidente de la República y el equipo de gobierno que lo va a acompañar. Y lo que vemos es, en el caso de Perú Libre, mucha improvisación, falta absoluta de conocimientos básicos de economía, mucha ideología, ¿no? Pero nada de aterrizaje concreto para lo que dicen que van a hacer, mejorar el empleo, disminuir la desigualdad y la pobreza. Nada de eso se logra sin crecimiento, como bien lo dijo Carranza, y sin inversión privada y pública, como bien lo dijo Carranza. Paso al tema 3. En el tema 3, salud y manejo de la pandemia, yo creo que aquí también, por puntos, ganó Perú Libre. Y lo digo porque es cierto que el señor Recoba, que médico también, representaba a Fuerza Popular, y el señor Ceballos, representando a Perú Libre, ambos médicos, sin embargo, se dedicaron buena parte de su participación a recriminarse entre ellos. Uno le decía al otro que había pedido licencia o no había pedido licencia, el otro le decía que era un representante de las transnacionales y que era un promotor de no usar la leche materna, etcétera, etcétera. Entonces fueron ataques. A la gente no le gustan mucho los ataques, salvo que vengan como respuesta a otro que ha recibido y muy puntual. Pero aquí lo que teníamos que saber es concretamente cómo se va a desarrollar el plan de vacunación a partir del 28 de julio. Ninguno de los dos nos dijo qué van a hacer si salen elegidos entre el 7 de junio y el 28 de julio para trabajar ya conjuntamente con el gobierno del señor Sagasti y no esperar al 28 de julio para empezar a improvisar. Entonces creo que aquí se perdió una valiosa oportunidad de plantearle a la población lo que hay que hacer en este tema de salud pública, la salud preventiva, etcétera, etcétera, que es un tema en este momento por la crisis sanitaria fundamental que todos queremos escuchar. Y digo que por puntos, pero con una participación, yo diría, bastante mediana de ambos, ¿no? Por puntos, el representante de Perú Libre, el señor Ceballos, ganó. ¿Por qué? Por la misma estrategia del primer bloque. Es decir, si bien no plantearon cosas novedosas o no plantearon el cómo, pero sí cumplieron su objetivo político de desacreditar o intentar desacreditar al otro, y el otro, digamos que no tuvo una respuesta con los reflejos tan adecuados. El cuarto tema fue de infraestructura, desarrollo regional y descentralización. Aquí creo que ganó también con amplitud el señor Carlos Brus, que representó a Fuerza Popular, versus el señor Andrés Alencastre, entiendo que es un ingeniero, de Perú Libre. El señor Alencastre, de Perú Libre, intentó explicar que es necesario incorporar, digamos, el tema del enfoque territorial de las políticas que tengan en cuenta a las comunidades, que vengan un poco de abajo hacia arriba, y no como normalmente, dijo él, son de arriba hacia abajo, sectoriales y con enfoques que no tienen en cuenta la realidad diversa de nuestro país. Es decir, en ese sentido, académicamente fue un tema interesante, pero no es para un debate de este tipo, de tan pocos minutos. Aquí tenían que decir qué cosa van a hacer. Y el señor Brooks sí habló del tema, se refirió a la brecha de infraestructura, se refirió al tema de agua y desagüe, se refirió al tema de vivienda, techo propio, que maneja muy bien, se refirió a cómo movilizar los proyectos de infraestructura que están parados con estos contratos de gestión y gobierno a gobierno. O sea, tuvo mucho más contundencia, mucho más manejo del tema y sobre todo entró al cómo. Y el señor Alencastre se quedó en sus respuestas, además con un no verbal muy, muy discreto, digamos, como para una conferencia o un debate, repito, de universidad académico, donde se puede hacer válidamente eso, porque los temas que planteó son importantes. La gestión territorial es importante. Pero aquí, otro tema de los debates es que en 2 minutos, en 4 minutos, en 1 minuto, hay que tener básicamente titulares y 2 o 3 ideas para explicarlo.
Y una cosa más que debo decir, en el caso de los participantes de Fuerza Popular, ninguno perdió el tiempo y todos parece que ensayaron para terminar bien antes de los segundos que ya finales, ya estaban mirando el reloj y sabían que tenían que terminar, ¿no? Aprovecharon muy bien los 4 minutos de bolsa del la segunda digamos, manera de presentar cada tema y dejaron incluso algunos segundos para un remate final que siempre es importante. En cambio, varios de los representantes de Perú Libre, otro elemento de improvisación, pues no manejaban muy bien el tiempo. A cada rato a muchos de ellos se le quedaba el tiempo en cero y todavía seguían hablando. Eso no puede ocurrir en un debate. Si se prepara bien, no debe ocurrir. Y lo que demuestra es improvisación, falta de preparación. Entonces, en este tema 4 ganó Fuerza Popular con el señor Ruz, también creo que holgadamente. En el tema 5, que es de seguridad ciudadana y orden interno, ¿no? Por Fuerza Popular estuvo el señor Rospigliosi, que es ministro del Interior, conocido de todos nosotros, y el señor Abrino Guillén, también personaje público conocido, que participó como fiscal en la acusación contra el señor Alberto Fujimori en el famoso juicio que se le hizo al expresidente. Aquí yo creo que Rospigliosi ganó, pero ganó no solamente porque enfocó el tema, es decir, se dedicó a hablar de la seguridad ciudadana, sino también porque, a diferencia de Carranza, que enfocó el tema políticamente, pero con una buena base técnica, aquí el énfasis de Rospigliosi estuvo en el lado político. A pesar de dar propuestas, le dio, digamos, hizo ataques contra Guillén, que Guillén no supo responder, en parte porque recién está invitado también, ¿no? Tenía que ver con una serie de temas, con inteligencia, tenía inteligencia policial, tenía que ver con el tema de la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de las comisarías, y dijo un ataque básicamente que tal vez muchos no se dieron cuenta, pero al decir que uno de los problemas que hay con el robo del día, del celular, de la cartera, el robo del raqueteo, que se hace diariamente, que es el robo que fastidia a todos los ciudadanos mayoritariamente, ¿no? Dijo que ese robo seguía siendo un problema porque la policía cumplía su tarea, detenía al delincuente, pero los fiscales los dejaban salir y que había que hacer cambios en el Código Procesal Penal para poder solucionar este problema y pasar la investigación nuevamente a la policía y no a los fiscales, porque señaló Rospigliosi, si los fiscales no investigan bien. Entonces, aquí el señor Guillén no supo reaccionar, a pesar que fiscal, claro, debió tener una respuesta, a mi juicio, mucho más concreta, en base a su experiencia, y se dedicó a trabajar lo que se llama el concepto de prevención del delito, pero que resultó menos contundente que Rospigliosi. Rospigliosi, es cierto, en algunos momentos levantaba la voz, y claro, a mucha gente no le gusta esto. Sin embargo, teniendo en cuenta que el tema de la seguridad ciudadana no es un tema de discusión académica nuevamente, sino un tema de decisión y de acción política y policial, pues yo creo que a muchas personas les debe haber parecido bien, incluso el tono un poco alto en los finales de su intervención del señor Rospigliosi. En el tema 5, Fuerza Popular ganó, ¿no? Claramente, y creo que también en ese tema sumó puntos. Y el último tema fue el tema 6. El título fue Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aquí la participante de Perú Libre, que entiendo que es una persona invitada, Celeste Rosas, intentó, primero creo que cometió un error. En estos debates los minutos son de oro, ¿no? Y cuidado, en un minuto a veces no se puede decir muchas cosas si no se sabe lo que hay que decir. Entonces uno puede repetir generalidades. 1 minuto o 2 minutos pueden ser una eternidad para quien no tiene nada que decir, o pueden ser muy poco para quien tiene mucho que decir. Y en ambos casos hay que realmente dosificar bien el tiempo en función de las capacidades del adversario y de lo que necesito proyectar. Tengo que tener una estrategia. ¿Qué cosa quiero decir? Entonces aquí me parece que Hernando Guerra ganó este último punto, pero ganó no tanto porque hiciera propuestas sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, porque creo que ninguno de los dos las hizo, no aterrizaron en el cómo, pero digamos en el estilo de cada quien. La señora Celeste Rosas nos pidió que nos enfoquemos en la persona, en las mujeres, en los niños, en la participación de la gente, habló del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que hay que cuidar los equilibrios, etcétera, etcétera. Pero son generalidades con las que podemos estar de acuerdo, pero el cómo aquí no funcionó. Y el verbal y el no verbal de la señora Celeste Rosas
tampoco ayudaron mucho frente a Guerra García, que sí tiene, digamos, una experiencia en medios frente a la pantalla, y creo que sin entrar al tema, fíjense lo que les voy a decir, quedó mejor. Y entonces yo creo que también ganó en el enfoque, en el no verbal, en la actitud, dirigiéndose a los emprendedores, pero hablando poco de medio ambiente y desarrollo sostenible. Incluso el moderador les hizo preguntas sobre el tema de los compromisos ambientales a nivel mundial del Perú, les hizo preguntas sobre energías no convencionales, pero no contestaron nada. Pero en el discurso, vamos a decir, y en el uso de los minutos, Nano Guerra fue mucho más eficiente. Entonces, recapitulando, en los temas de reforma del Estado por las razones que he dado y de salud, creo que ganó Perú Libre, y en los temas de economía, infraestructura, seguridad ciudadana y medio ambiente y desarrollo sostenible, ganó Fuerza Popular. Un comentario final. Creo que en conjunto lo que vimos en el debate técnico fue a un grupo, Fuerza Popular, que tiene personas individuales de mayor experiencia y de mayor solvencia en los temas. No estoy hablando de nada peyorativo, estoy diciendo lo que se ha visto y lo que se sabe por el conocimiento que varios de ellos tienen. Y entonces creo que en ese sentido, ya como equipo, incluso Nano Guerra García al final hizo uso de algunos segundos para explicitar este tema. Como equipo, creo que Fuerza Popular presentó mejor sus argumentos y logró su objetivo de fijar los temas en puntos centrales que en su estrategia querían ser resaltados, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Carranza, que habló que ellos estaban preocupando por tu salud, tu comida y tu trabajo. Tu salud, tu comida y tu trabajo, ¿no? Y Rosquelio se arrancó con tu seguridad y en infraestructura, Bruce hizo lo propio con tu empleo, tu agua, tu desagüe, tu vivienda, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido Fuerza Popular como equipo demostró mayor solvencia de los técnicos que estaban ahí y otros que están apoyando a Fuerza Popular. Y del lado de Perú Libre mostraron algunas individualidades que las he explicado, pero como equipo realmente algo inconexo. Se nota que ni siquiera han tenido tiempo de conversar entre ellos para organizar alguna estrategia común. La estrategia, digamos, yo diría casi intuitiva, fue manos limpias, ¿no? Ellos se presentaban como representantes de un partido y de un candidato que tiene las manos limpias frente supuestamente al adversario que es Fuerza Popular. Pero el debate técnico es político y técnico, no puede ser solo político. El debate político principalmente va a estar con los candidatos. Ahí no les vamos a reclamar que nos digan tantos temas técnicos, el debate ahí es político fundamentalmente. Pero en el tema técnico, siendo un debate político también, no puede dejar de estar claro los tres asuntos que he dicho. Los contenidos, la solvencia sobre los contenidos, conocimiento de lo que se puede hablar, lo que se quiere hablar. Segundo, las formas, para ser pedagógicos, para ser claros, para ser rápidos, ¿no? Y el no verbal. Y tercero, muy importante, las reacciones frente a lo que uno no sabe va a pasar en un debate y tener rápidamente la capacidad de cambiar de estrategia o de cambiar de contenido, lo que voy a decir, para dar respuesta, para contraatacar si se quiere y al mismo tiempo cumplir con mi estrategia. En fin, es importante y indudablemente no sé cuánto el debate técnico puede influir en la decisión de los votantes, pero yo sí creo que ha sido importante escucharlos, mirar ese escenario. Ahí está, las reglas fueron parejas, no hubo ventaja para nadie, ¿no? Entonces ahí se nota claramente las diferencias. Y tenemos que ir tomando nuestras decisiones y esperar el debate político, que sin duda será el más importante. Muchas gracias.